Bueno, quiero agradecer la invitación del American College para dar esta charla que se llama Resección R0, un cáncer digestivo. ¿Dónde está el límite? Quiero decir que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. El tratamiento actual de las neoplasias digestivas es, sin lugar a dudas, multimodal y cada vez más personalizado en la individualidad que presenta la patología que es el paciente que estamos atendiendo. Nuestro enfoque debe estar siempre en obtener la mejor sobrevida global asociado a la mejor calidad de vida en cada intención terapéutica que decidamos tomar. El rol del cirujano es que debe estar involucrado siempre en todo el proceso y en la toma de decisiones, especialmente cuando se discuten secuencias de tratamientos multimodales. El cirujano debe estar dedicado a esta especialidad, entrenado para cirugías resectivas y reconstrucciones complejas. No olvidar nunca que la técnica y los objetivos quirúrgicos se adaptan a las necesidades del paciente y a la situación oncológica particular, y nunca olvidar que el principal énfasis está en los resultados. La cirugía oncológica se basa sobre algunos en las neoplasias digestivas, está basada en algunos pilares. Lo primero es que la etapificación debe ser precisa, lo más concienzuda y precisa posible. Debe haber un plan terapéutico y ese plan quirúrgico debe estar o debe ser ejecutado por un cirujano capacitado. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía oncológica? Bueno, obtener la causa de esta presentación, márgenes quirúrgicos negativos asociados a una muestra nodal representativa, lograr en la medida de lo posible una resección R0 real con baja monomortalidad y calidad de vida futura. La clasificación internacional de tumor residual es por todos conocida. Me voy a enfocar básicamente en lo que llamamos el R0, que es la ausencia de tumor residual en el margen final de la pieza quirúrgica. El R1 es cuando existe tumor residual microscópico y el R2 cuando existe tumor residual macroscópico. Aquí, ¿cuál es el concepto de R0? En realidad, el R0 es un concepto que yo diría que es muy sólido en la semántica, que es lo que acabamos de ver, pero bastante relativo en la realidad, porque hay innumerables variables quirúrgicas y anatomopatológicas que influyen en si este R0 es real o es ficticio. Hay variables que son interobservador. Si le pasamos un margen a un patólogo, A, B o C, es probable que haya diferencias en la interpretación. También hay diferencias en la calidad del proceso. Muchas veces las piezas quirúrgicas y los márgenes que se entregan están alterados por la cirugía misma, o el margen está quemado o está atrisionado, o sencillamente no es evaluable. Lo tercero es la curiosidad de la observación, que está en directa relación con características personales de los patólogos y también con el tiempo que requiere para una adecuada interpretación y análisis. Los márgenes ocasionalmente pueden ser muy complejos, ya lo vamos a ver, y los márgenes pueden tener una espacialidad bastante difícil de interpretar y de llevarlo a solamente un plano. El proceso del margen es muy distinto analizar una biopsia por fijación, por congelación, versus una biopsia fijada en forma completa y con los tiempos requeridos para una buena observación. Y eso determina que a veces el margen que se informa como intraoperatorio es distinto al margen definitivo, y eso a veces crea graves problemas. Un segundo punto importante es que el concepto de R0 tiende a ser un concepto que mucha gente lo tiene como lo único importante en lograr en un paciente oncológico y invisibiliza la biología tumoral. Y la biología tumoral es claramente el más importante determinante de sobrevida en los pacientes oncológicos. El R0 puede ser de complejidad distinta en distintas neoplasias. Hay situaciones en las cuales es muy fácil lograrlo, ya que se ve
claramente un tumor y uno puede tomarse los márgenes que uno quiera, pero hay otras situaciones y hay otros tumores donde esto puede ser mucho más complejo. Ejemplos clásicos: el cáncer de páncreas, el colangiocarcinoma, los sarcomas retroperitoneales, especialmente cuando son gigantes. De ahí que el concepto de cirugía radical, cirugía oncológica, es un concepto bastante relativo y que debe ser aterrizado según la realidad particular del paciente que estamos analizando. Con respecto a la complejidad de los márgenes, aquí pueden ver una pieza de pancreatovenectomía. Ustedes ven de que nada más que en el margen pancreático tenemos el margen del cuello, el margen del uncinado, el margen posterior, y lograr cortes adecuados y análisis adecuados de esta pieza no es una cosa que uno logre en poco rato. Por lo tanto, el análisis de las piezas, por ejemplo, de pancreatovenectomía, requiere mucho tiempo y mucha dedicación y acuciosidad del patólogo. Esto determina de que haya un porcentaje importante de pacientes que salen de la cirugía con un R0 que se transforma después en un R1 o a veces un R2 cuando se analizan las piezas en diferido. Y esto es lo que vemos habitualmente: una pieza de pancreatovenectomía. Aquí está el borde secesor en el cuello, y aquí vemos la cabeza del páncreas, parte alucinado, y donde se ve esta neoplasia heterogénea, muy irregular, que tiene múltiples extensiones y que hace muy difícil a veces la evaluación de los márgenes. El otro ejemplo, que es el que yo daba hace un momento, ¿alguien me podría decir cómo uno puede asegurar que va a lograr un R0 en este sarcoma retroperitoneal? Este es un enfermo que operamos hace mucho tiempo y que tenía un tumor que pesó finalmente 15 kilos y que era un liposarcoma G2, y donde uno hace el mejor esfuerzo por lograr los márgenes eh, que pueda. Esa es la verdad, y por eso esta es una situación en que las tasas de recurrencia son siempre muy altas. Ahora, ¿cuál es el impacto del margen positivo? Bueno, esto desgraciadamente es la única información fidedigna que pude encontrar. No hay mucha información acerca de las neoplasias digestivas, pero sí hay en otras neoplasias. Y por ejemplo, es bastante llamativo, estas son tasas por 10.000 pacientes operados. Las tasas de margen positivo, por ejemplo, en cirugía de cáncer de próstata, son tremendas. Y pueden ver muy altas, también en tiroides, en cavidad oral, en la vejiga, etc. Y también en otras neoplasias como neoplasias colorectales, cáncer de mama. En la mujer esto es también parecido, resaltando lo que sucede en cáncer de ovario, donde también es frecuente ver tasas altísimas de margen positivo. Bueno, el impacto del margen positivo. Es claro que implica mayor recidiva local y locorregional, implica muchas veces necesidad de tratamientos adicionales, lo que tiene un impacto importante económico, un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes, y claramente deteriora el pronóstico oncológico y disminuye y amenaza gravemente la sobrevida global, que es nuestro principal objetivo. Ahora, si vamos a tumores en particular y vemos cuál es el impacto de la resección R0 en la sobrevida a 5 años, vemos que en neoplasias como el esófago, el estómago, el colon y el recto, el R0 versus el R1 tiene un impacto notable. Y ustedes pueden ver aquí que en cada uno de ellos el R1 simplemente deteriora enormemente la sobrevida global, pese a todos los tratamientos adicionales que uno pueda implementar. Yo siempre digo que cuesta mucho arreglar una mala cirugía y que es mejor hacerlo bien la primera vez. Lo mismo sucede en páncreas, en cáncer de vesícula y en colangiocarcinoma. Nosotros tenemos mucha experiencia en Chile con cáncer de vesícula, y ustedes pueden ver aquí que los números son esos. Es decir, margen positivo en cáncer de vesícula o tumor residual significa que la posibilidad de sobrevivir a 5 años es casi nula. Ahora, el R0 evidentemente que es algo deseable, pero no es el único factor. Y quiero detenerme en algunos factores importantes, que son básicamente la biología del tumor. Y en ellos está el grado de diferenciación, la invasión vascular, las mutaciones genéticas, la presencia o ausencia de linfonodos positivos, la invasión perineural, las células tumorales circulantes, este es un concepto nuevo, la histología, el margen, y por último, el microambiente tumoral.
Microambiente tumoral. Esto es dramático en el cáncer de páncreas. La célula del carcinoma ductal del páncreas tiene una capacidad extraordinaria para defenderse de cualquier tratamiento, desde la cirugía hasta quimioterapia. La célula se adapta y va logrando un microambiente en base a estroma desmoplástico que crece alrededor de los nidos tumorales y que los protege de la llegada de drogas de quimioterapia. Por eso es que, aunque al principio los pacientes respondan a la quimioterapia, frecuentemente y con rapidez se hacen refractarios a ella y en realidad hay una ventana de tiempo para operarlo. Es poco frecuente que uno logre rescatar a un paciente que sencillamente no responde a la quimioterapia inicial cuando se ha hecho quimioterapia neoadyuvante en cáncer de páncreas. La invasión perineural, bueno, esto es una vía bastante poco reconocida de diseminación metastásica, pero tiene un impacto brutal en la sobrevida y en la recurrencia local. Es de frecuencia muy alta en algunos cánceres, como el colangiocarcinoma del cáncer de páncreas, e impacta, como ustedes pueden ver en estos gráficos, definitivamente en la sobrevida global. Este solo factor disminuye la sobrevida global en los niveles que estamos viendo en colangiocarcinoma, en cáncer gástrico y en cáncer de páncreas. En cáncer de páncreas, el riesgo de mortalidad se triplica cuando hay invasión perineural en la pieza resecada. La invasión linfovascular, también muy frecuente en algunos tumores, cáncer de páncreas, colangiocarcinoma, cáncer gástrico. Y es, como ustedes saben, el reemplazo de las células endoteliales vasculares por células tumorales, como vemos aquí en este vaso venoso. Y también tiene un impacto enorme. Ustedes pueden ver en cáncer de páncreas cuando los pacientes tienen invasión linfovascular positiva, la sobrevida cae brutalmente que aquellos pacientes que tienen linfonodos negativos y invasión linfovascular negativa. Lo mismo en el cáncer de vesícula, incluso en los cánceres T1B, que uno diría que con pura cirugía uno debiera lograr tasas altas de sobrevida. Ustedes pueden ver que la invasión linfovascular tiene un impacto. ¿Para qué decir en el T2 y muy notorio en el T3 también? En el cáncer de colon, ustedes pueden ver que la invasión linfovascular tiene impacto en las recurrencias totales, pero muy importante en las recurrencias sistémicas. Y finalmente, en esta cohorte grande de pacientes de cáncer colorectal, la sobrevida a 5 años se ve notoriamente disminuida cuando hay invasión linfovascular. El margen microscópico, bueno, lo que estamos conversando, la infiltración tumoral del margen de sección se asocia claramente a una disminución de la sobrevida en la mayoría de las neoplasias. Y esta invasión se puede presentar de diferentes formas. Puede ser infiltración continua del tumor desde el margen del tumor primario. Pueden ser brotes tumorales aislados en el margen. Pueden ser nidos celulares submucosos, como vemos, por ejemplo, en cáncer gástrico y en cáncer de esófago. Puede ser por infiltración perineural del margen o infiltración adventicial. Todas estas formas son formas de margen microscópico positivo. Por eso es que durante muchos años se ha propugnado de que lo que llamamos el margen de seguridad, que es lo que en forma práctica uno debiera o se recomienda lograr ciertas distancias respecto al tumor palpable o visible, por ejemplo, en el tubo digestivo o en algunos tumores. Y eso puede ser tan importante como que se recomienda el cáncer de la bronca gastroesofágica 5 centímetros. Y esto en realidad es bastante real. Ha pasado muchas veces de que hacemos una sección en el esófago distal, pensando que vamos a poder resecar un cáncer de la unión y hacer una anastomosis intramediastínica, y de repente el margen está positivo, y no está positivo porque hayamos cortado cerca del tumor o en el tumor, sino que porque de repente encontramos nidos tumorales en la submucosa a 2, 3 y 4 centímetros alejados del último brote de tumor palpable. El colangiocarcinoma es probablemente es uno de los tumores donde cuesta más lograr un margen negativo, especialmente el margen biliar. Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo impactan los milímetros porque aquí los márgenes se miden en milímetros, los milímetros de margen negativo impactan en la sobrevida.
Este es un caso nuestro reciente, un colangiocarcinoma iliar que operamos y que este es el margen de sección biliar. Y ustedes ven de que las paredes del epitelio biliar están sin brotes tumorales, sin embargo, dentro del epitelio, es decir, hacia el lumen biliar, vemos esta formación que básicamente es carcinoma in situ. Esto motivó a que tuvimos que ampliar este margen y como ustedes saben, cuando uno se amplía en los márgenes intrabiliares, las anastomosis pasan a ser de 2, 3, 4 y 5 conductos, ya que uno empieza a meterse con ductos biliares de segundo orden, ya hace mucho más complejo esto. Sin embargo, un paciente que queda con margen positivo acá claramente no se va a curar. En cáncer de páncreas, el borde positivo o el R1 tiene un impacto ya en la mediana de sobrevida, como pueden ver en la primera gráfica, y en el cáncer de la unión gastroesofágica también. Otro ítem importante son las células tumorales circulantes. Las células tumorales circulantes es un concepto nuevo, ya que son células que se desprenden precozmente en la tumorogénesis y migran a través de la circulación periférica a tejidos santuarios. Pueden permanecer como nidos celulares durmientes por gran tiempo y son la causa de muchas de las recurrencias tardías. Se detectan por lo que llamamos hoy en día una biopsia líquida, que es básicamente detección de material de DNA tumoral en sangre periférica. Se ha estudiado mucho esto, sabemos de que en algunos tumores la presencia de tumores de células tumorales circulantes impacta la sobrevida, como por ejemplo en este metaanálisis de cáncer de esófago. También en cáncer de colon, también en cáncer de páncreas. Mutaciones genéticas, esto es muy interesante y esto aquí pueden ver, por ejemplo, cómo tanto en cáncer de colon como en cáncer de ampolla, este es un trabajo con una gran cantidad de pacientes portadores de cáncer de ampolla operado. Como ustedes pueden ver que las distintas mutaciones determinan distintas curvas de sobrevida. El KRAS no mutado es totalmente distinto al KRAS mutado y la asociación de KRAS mutado y mutación del P53 también es una pésima asociación y prácticamente impacta y casi ningún paciente sobrevive a esto. Lo mismo pasa en el cáncer de colon con la mutación del BRAF. Si uno analiza, por ejemplo, una cohorte de pacientes tratados con quimioterapia por cáncer de colon, va a ver que hay un porcentaje de ellos que llamamos los respondedores. Y después empiezan a aparecer una gran cantidad de pacientes que no responden o responden parcialmente y que tienen combinaciones de mutaciones genéticas. Y esto es lo que hemos ido agregando e incluyendo dentro del armamentario que utilizamos para programar tratamientos multimodales. Esto es actualidad y esto cada vez va a ser más importante en las decisiones de nuestros pacientes. Ahora, cuando uno habla y dice, bueno, ¿y si yo hago más cirugía? ¿Puedo lograr más sobrevida? Bueno, en realidad parece que no, porque si uno se extiende con la cirugía, y esto está muy demostrado, por ejemplo, la esofectomía en 2 campos versus 3 campos, uno no impacta la sobrevida, tampoco en las gastrectomías de 2 extendidas, de 3, de 4, como quieran llamarlo. Finalmente, cuando uno se sienta y analiza bien los datos, se va a dar cuenta que impactó probablemente enfermos individuales, pero esto no tiene satisfacción estadística y no tiene lugar en el tratamiento oncológico actual. Lo mismo en cáncer de vesícula, lo mismo en cáncer de páncreas. En cáncer de páncreas, por ejemplo, este es un metaanálisis que reunió pacientes en los cuales la cirugía extendida incluyó cirugía sobre el tronco celíaco, sobre la disección completa de la arteria mesentérica superior, sobre tejidos retroperitoneales que habitualmente no entramos a resecar, ya que sabemos que estos pacientes quedan con diarrea, quedan con un montón de efectos colaterales y lo penoso es que no impacta la sobrevida ni en los pacientes que son ganglios positivos ni en la sobrevida global de los pacientes que extendimos la cirugía. Bueno, yo quisiera concluir esto diciendo que, bueno, que la búsqueda del R0 es importante, ya que está dentro del contexto y del concepto de cirugía oncológica, pero no es el único determinante de pronóstico oncológico. Extender márgenes no implica mayor control regional ni mayor sobrevida en la mayoría de las ocasiones. Puntualmente, y
yo debo reconocer, yo lo he hecho igual que muchas otras personas, he hecho cirugía extendida y me he dado cuenta que, claro, uno puede impactar situaciones particulares, pero cuando uno lo mira, eh, 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 mira la película, en la mayoría de los pacientes eso no ocurre así. La cirugía oncológica debe estar orientada a cumplir con los estándares técnicos del plan terapéutico individualizado y nunca perder el objetivo de que queremos lograr la mejor sobrevida posible con la mejor calidad de vida. Muchas gracias.